es una obra importantísima que se hizo, que gestionó el intendente Oscar Santarelli junto a su equipo, y realmente se nota mucho si los vecinos se pueden acercar al arroyo y ver la calidad de agua que sale de la planta de residuos, y sobre todo cómo mejoró el aspecto y el olor que tenía toda esa zona, que era una queja recurrente de los vecinos que vivían en Villa Castelar, Villa La Gloria. Hace poco unos vecinos vinieron al consejo y nos dijeron que realmente volvió, por ejemplo, a ver mojarritas en el arroyo, que eso significa el final de un daño ambiental que no solo hacíamos a nuestros arroyos, sino también al río Santa Rosa, ¿no? Y que esto iba directamente a terminar en una denuncia penal con realmente un problema para la Municipalidad de Villa Belgrano. Como vos bien dijiste, esa planta, si bien está funcionando a la perfección, tuvo la cooperativa un incremento, que ya Mariano va a explicar más lo técnico y más lo específico, que necesita una readecuación de esa tarifa y sacarla o despegarla de lo que es el consumo de agua para la red de consumo de los vecinos, ¿no? Exacto. ¿Cómo sería, digamos, ese proyecto, el que implicaba cómo sería esta modificación? ¿Es en cuanto a cómo se estipula los valores, el porcentaje? Bueno, el tema es así, Noelia. En primer lugar, la obra, que ya tiene casi 25 años, fue pensada y realizada en un momento que la villa tenía una población la mitad de la actual, ¿no es cierto? Y una actividad en cantidad de camas, en actividad turística, en todo lo que hace a la economía y a la vida social de la villa, que era otra. En segundo lugar, esa obra no logró culminar totalmente, se puso en funcionamiento y faltaba el último módulo, que era el que justamente permitía afinar y perfeccionar el sistema de purificación de los efluentes cloacales, lo cual no generaba un impacto ambiental. Esto fue pasando los años, distintos consejos de la cooperativa, distintos intendentes y elencos municipales, y no se fue actualizando, fue quedando. Evidentemente esto con el tiempo fue generando también un déficit operativo. Fíjate que en el 2016, al comienzo de la gestión del intendente anterior, se aprobó una llamada tasa ambiental, que es un porcentaje sobre el consumo de agua que estaba destinado a mantenimiento de cloacas. Sí. En realidad se le decía tasa ambiental porque obviamente todo el sistema cloacas tiene que ver con lo ambiental, pero si uno analiza la ordenanza de ese entonces era para mantenimiento de cloacas. ¿Qué ocurre? Ahora, con el nuevo módulo, con la nueva obra que se hizo, que como recién explicó muy bien Sandra, significó muchísimo en términos ambientales y de su funcionamiento, este déficit que ya estaba se fue profundizando, y se profundiza todavía en forma ya alarmante con los altísimos niveles de aumento de energía eléctrica que hay a nivel nacional. Nosotros podemos ocuparnos como consejo y como cooperativa de lo que hace a la operación del sistema de agua y cloacas, pero no manejamos variables como son precios de alimentos, de salud, de energía, tanto de combustible como de energía eléctrica, que se han disparado y que se deciden en Buenos Aires, no se deciden en la villa. O sea, nosotros no podemos manejar esa variante. Esto llevó a que la cooperativa tuviera un déficit a tal punto que con lo que cobraba no llegaba a cubrir ni de lejos los costos que implicaba el sistema. Sí. Todos los sistemas de cloacas en todos los lugares del mundo son esencialmente deficitarios. ¿Por qué? Porque uno lo hace en pro de un bien superior, que es el mantenimiento del ambiente y el que no estemos sumergidos en líquidos cloacales. Porque la gente no se acuerda, pero a fines de los 90, cuando se implementó el proyecto de cloacas, en el centro había negocios que tenían semanalmente que hacer extracciones de líquido cloacal a través de los camiones.
porque el sistema ya no daba más, el suelo no absorbía más. Por lo tanto, resumiendo, nosotros estamos muy conformes con todo lo que es el resultado de este sistema de cloaca. Ahora nos toca pararnos frente a la realidad, cosa que no se hizo en décadas pasadas, y asumir que ese sistema tiene que funcionar y autofinanciarse. Uh-huh. Esto llevó a que se estableciera una fórmula donde se toma como base el precio, el costo de tratamiento de 1 metro cúbico de líquidos efluentes cloacales. Ese costo es el inicio de una fórmula compleja que vamos a ir explicando. No lo vamos a hacer todo en una sola entrevista porque sería muy largo. Sí. Pero de todas formas, supera los 12.000, son 12.185. Esto, a su vez, se toma con una variante que es el 70%, porque se relaciona el consumo de cloacas con la cantidad de agua consumida. El cálculo técnico es este: si una casa consume 10 metros cúbicos, manda al sistema cloacal 7 metros cúbicos. Entonces, en base a eso, ese monto se multiplica por ese 0,7 y por otros elementos que hacen a buscar un equilibrio tarifario. Este equilibrio tarifario lleva a que por ejemplo, el 85% de los usuarios del sistema de cloaca va a tener una tarifa que no va a exceder en mucho los 12.000 pesos. El resto, los otros 15%, son grandes consumidores. La mayoría de ellos son establecimientos de actividad económica, léase hoteles, cervecerías, fábricas de chocolate, que a su vez también aquellos que generan una actividad económica que a la villa le significa empleo de mano de obra, ingreso de dinero por turismo, pago de impuestos, etcétera, etcétera. O sea, el empresario que está generando vida económica sí, va a tener también una tarifa que no va a ser exactamente la misma que el consumidor particular de alto consumo. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros vamos a premiar al consumidor particular que cuide el agua. Vamos a premiar al productor que genera riqueza para todos nosotros. Y vamos a castigar al particular que tenga un exceso de gasto de agua absolutamente injustificado. Téngase en cuenta que nosotros tenemos en la villa un promedio de consumo de agua de 400 metros cúbicos, 400 litros por persona por día, que es casi el doble del nacional, que ya de por sí es alto. Y nos encontramos con otro problema que también vamos a tener que ir hablando, porque en esto el pueblo tiene que tomar conciencia. Nos vamos a encontrar con un problema de estrangulamiento de abastecimiento de agua por falta del recurso, porque nuestro río, el río de los Reartes, no es eterno, tiene un límite, y el crecimiento de toda la región hace que el agua se haya convertido en un bien escaso. Como dijeron algunos, hace ya años, cuando nosotros largamos este proyecto de cloacas allá por la década de 1990, había un dicho entre los especialistas que decía que el agua iba a ser el petróleo del siglo XXI, y hoy lo estamos empezando a ver. Entonces, en definitiva, hay un incremento de precio, sin duda. ¿Era necesario? Sí. Es estrictamente el costo que le cuesta al operador mantener el servicio. ¿Cuál era la opción? Seguir escondiendo la cabeza en la tierra, hacernos de cuenta de que no nos dábamos cuenta de esto, que sufriera un quebranto la cooperativa y que la municipalidad asumiera el servicio. ¿Cómo lo iba a pagar? Aumentando los tributos municipales. O sea, de una forma o de otra, el dinero no se saca de los árboles. Existe y hay que generarlo. Por eso este consejo ha entendido el pedido de la cooperativa de agua de sincerar las variantes económicas del mantenimiento del servicio y ha procedido a este incremento, que te vuelvo a decir, es un incremento que en el bolsillo castigado se va a sentir, pero no es enorme, no estamos hablando de que es impagable. La gente que pagaba 5 o 6 mil pesos va a pagar 12.000.
obviamente que es un aumento significativo, pero también es cierto que 12.000 no es una cifra que esté fuera del alcance de la mayoría de las personas. Entonces hemos procurado conciliar esto, la situación económica de la gente, con la necesidad imperiosa de evitar que siga esta sangría que estaba teniendo la cooperativa. ¿Y esta adecuación va a tener también como una revisión, por ejemplo, dentro de un lapso de 3 meses próximos, y se estaría adecuando? Esto va a entrar a regir ya en el próxima, no en esta, sino en la próxima factura. Sí. Ahora, lo que sí va a tener plazos es la conexión de aquellos que no se han conectado y tienen el servicio disponible. Nosotros tenemos un poco más de 220 y pico de usuarios que no se han conectado. Tenemos aproximadamente 2.900 conectados y unos 220 que no están conectados. A esos 220 que no están conectados se les va a dar un plazo de 180 días y luego se van a actualizar las penalidades que ya tenían. Tenían una penalidad que había quedado totalmente desactualizada porque se había fijado en pesos. Y al fijarla en pesos, la desvalorización del peso hizo que fuera insignificante. Hoy creo que eran 150 pesos. Entonces ahora se ha establecido que eso es va a tener un incremento del uso, un incremento de la tarifa. O sea, el que no se conecta va a pagar tarifas de penalidad. Va a tener estos 180 días y en los casos que por distintas razones no lo puede hacer, se le puede otorgar una prórroga que vamos a ir analizando, va a ser también de 180 días como máximo, pero vamos a analizar caso por caso. Y luego empezaremos empezará la cooperativa, que es la que administra el sistema, no la municipalidad, sí. ¿Cierto? Empezará a imponerle esta penalidad que es el recargo en el servicio. Y para aquellas personas que no tienen, digamos, el servicio, que no les pasa por el frente de su vivienda, hay muchos sectores y barrios que no acceden, ¿no? Que no están... sí. ¿Qué es lo que sucede con esas personas? No, eso no pasa nada. O sea, el servicio es para el que tiene la cañería delante de su casa. Sí. El que no la tiene no va a tener ningún recargo de nada porque no tiene el servicio. O sea, el sistema estos 220 casos son personas que tienen frente a su domicilio la red recolectora. Exacto. Y no se han conectado. Sí, y en el caso para el resto de las personas, como decíamos, que no tienen, o sea que no les pasa allí la red, también van a tener este incremento general. No paga, solamente es el usuario de cloacas. No, el usuario de cloacas. O sea, esto es como la luz. El que consume 100 kilovatios paga una cifra, el que consume 500 paga mucho más. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Es solo el afectado por el servicio. ¿No es cierto? Ahora, los que no, a medida que se vaya ampliando la red, que es el objetivo que hay, que la red se amplíe, se les va a incorporar y cada vez que se le brinde el servicio, se le va a cobrar el servicio. Pero aquel que vive en un barrio que no tiene cañería de recolección de fluentes cloacales no paga un peso, ¿no? Tiene una tasa, que es esa que se estableció en el 2016, que es la llamada tasa ambiental. No modifica, ¿no esta ordenanza tampoco modifica. Por ahora no hemos modificado esa tasa hasta ver cómo vamos adecuando todo el sistema y logramos que paulatinamente el sistema cierre. En este momento nosotros dejamos vigente la tasa ambiental del 2016 en el estado que está, sin tocarla. Lo que sí vamos a hacer algo que no se hacía antes, supervisar el fondo de inversión de cloacas, que se constituye con esta ordenanza, y la tasa ambiental para que que todo lo que se recaude por cloacas vaya a cloacas. Importante el poder contar como vecinos también toda esta información, ¿no? Actualizada con los números finos, en concreto, sobre estas fórmulas, también saber esto, lo de las cantidades, la información donde uno poder recorrer y encontrarse, digamos, con estos datos fehacientes. Más allá de lo que en una asamblea, por ejemplo, en la asamblea de la cooperativa en este caso, que se hace una vez al año, se cuenta ya con todo el resumen en la memoria. Pero el contar periódicamente, ¿no? Con todas estas variables
variables que se dan mes a mes en nuestro país, ¿no? Que puedan contar todos los vecinos con estos datos. Le vamos, Noelia, a pedir a la cooperativa que elabore casetillas de prensa para que a través de los medios empiecen a conocer todo el sistema con los números finos, porque ellos lo conocen mejor que nadie. Ellos te pueden decir, si vos consumís 20 metros vas a pagar tanto, si consumís 30 tanto, si consumís 50 tanto, si ya sos un alto consumidor, porque en tu casa gastás mucha agua y tenés 90 metros tanto, o sea, todo ese detalle, ellos lo tienen, los números finos, detallados, concretos. Entonces le vamos a pedir que ellos vayan haciendo conocer a la gente para que también en la próxima asamblea de la cooperativa, si alguien tiene interés en entrar en este tema, se les pueda disponer de una información más ajustada para poder tratar con seriedad el tema. Lo que nosotros apuntamos esto, sinceramos algo que ya existía, no inventamos nada. La cooperativa nos plantea, nosotros a este ritmo no podemos mantener el servicio. ¿Por qué? Porque si el servicio les salía 100 y ellos recaudaban 65, no lo podían seguir manteniendo. Entonces era imprescindible darle una solución. La municipalidad tenía dos opciones: inventar una tasa que todo el pueblo lo pagara, lo cual no nos parecía equitativo, o si no, hacer esto que se hizo. Lo mismo que el consumidor de luz paga por el consumo que tiene de luz, el consumidor, el que tiene el servicio cloaca, pague por el servicio de cloacas. Claro. Y aparte, Noelia, hablando con los integrantes de la cooperativa, como dijo Mariano, en octubre se hace la asamblea, va a haber un cambio en los consejeros, y realmente hablábamos de la importancia que tiene que tener que el vecino concurra a estas asambleas y pueda evacuar un montón de estos números finos y ver los balances de la cooperativa, y ellos realmente manifestaron la importancia de que participe el vecino, que es donde debe participar y que le debe interesar qué hace la cooperativa con la plata de los asociados, ¿no? Exacto. Así que ese, bueno, fue el tema principal, obviamente, que demandó varios minutos de desarrollo y de debate, para luego darle lugar a cartas de vecinos, que también fueron varias solicitudes de excepción principalmente, ¿no? Haciendo un poquito el recorrido de ellos, Lo que nosotros, yo te lo hago muy resumidito. Una, declarar interés municipal la presencia de un coro alemán que viene ahora en los próximos días. ¿No es cierto? Que esto era un tema protocolar, pero que es usual. Y luego fueron un permiso por una instalación de un garage de una persona que tiene un lote en Cuatro Horizontes, que son lotes más chicos, y ese lote a su vez le daba a la municipalidad el permiso para hacer un paso de desagüe pluvial, porque son esas zonas de Cuatro Horizontes que tienen problemas con el desagüe pluvial. Entonces, como compensación, como no podía ubicar la cochera reglamentariamente en otro lado, porque el pedazo donde estaba iba a ser afectado por el corrimiento del agua, y este espacio que usaba la municipalidad, se le aprobó por razones obvias. Era una reciprocidad con el gesto que había tenido la vecina. Después tuvimos dos pasajes privados que por distintas circunstancias eran casos muy específicos, un lote que había quedado adentro y no tenía salida, que se le autorizó la salida por un pasaje privado, y otro en el barrio Cuatro Horizontes, que si bien no cumplía con la regla general de los 14 metros de ancho, sí se adecuaba al mismo ancho de las calles que tiene Cuatro Horizontes. O sea, nosotros lo que hicimos fue autorizarlo para uniformar la traza urbana de ese barrio. Y finalmente, un terreno que estaba calificado como corredor de rutas provinciales, sí. Claro, que en ese caso la reglamentación, al ser un lote chico de un viejo loteo de hace 70 años atrás, necesitaba tener un tratamiento similar a las áreas residenciales que son urbanas en Villa General Belgrano. Esto está en la zona suburbana, pero el parcelamiento es igual del centro. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? No lo podíamos imponer
el mismo criterio que a esas áreas donde hay lotes de 5.000, 10.000 metros, ¿me entendés? El lote era de 800 metros y con la reglamentación municipal no se podía construir en él. Entonces vamos a reformular también la zona donde sea necesario hacerlo, y por ahora, para darle respuesta a la necesidad de este vecino, le aprobamos esta excepción.